¿Sabía usted que mientras el mundo mira hacia otras regiones, una carrera armamentista silenciosa se está gestando aquí mismo, en nuestro patio trasero? En Latinoamérica. Una región de contrastes, de música vibrante, de una historia política compleja. Se esconde una realidad que pocos se atreven a discutir en voz alta. Hablamos de poder militar, tanques, submarinos, aviones de combate de última generación. Y, lo que es más importante, hablamos de los países que están invirtiendo miles de millones de dólares para asegurar su dominio. Este no es un tema del pasado, de dictaduras y juntas militares. Esto está sucediendo ahora en este momento. Y las implicaciones para la estabilidad de todo el hemisferio son enormes. Mucha gente piensa en Latinoamérica y ve playas, ruinas antiguas, crisis económicas. Pero detrás de esa fachada hay generales planeando estrategias, ingenieros desarrollando tecnología de defensa, gobiernos firmando contratos millonarios. ¿Por qué se arma un continente que en su mayoría vive en paz con sus vecinos? Lucha contra el crimen organizado. Países como México, Colombia. Protección de vastos recursos naturales. Petróleo en Venezuela. Litio en el Triángulo Andino. La inmensa Amazonía. El poder militar se ha convertido en una declaración de soberanía. Una forma de decir, estamos aquí, y estamos listos para defender lo nuestro. Empecemos. En el quinto puesto de nuestro ranking encontramos a una nación forjada en el fuego del conflicto. Colombia. Durante décadas, su ejército no se entrenó para desfiles ni para guerras convencionales contra vecinos. Se curtió en una de las guerras de guerrillas más largas y complejas del mundo, luchando contra las FARC, el ELN, los cárteles de la droga. Esta experiencia de combate real le ha dado a sus Fuerzas Armadas una capacidad operativa y una resiliencia que pocos ejércitos poseen. Su presupuesto de defensa ronda los $10.000 millones. Es un ejército que ha aprendido a adaptarse a sobrevivir y a vencer en los terrenos más difíciles. Con cerca de 293.000 efectivos activos, Colombia tiene una de las Fuerzas Armadas más grandes y experimentadas de la región. Su ejército nacional es experto en contrainsurgencia y en operaciones en la selva. Su fuerza aérea, aunque no posee los cazas más modernos, cuenta con Super Tucano, Arpía IV, Black Hawk modernizado, y una capacidad de transporte estratégico crucial. Sus fuerzas especiales, entrenadas por las mejores unidades del mundo, son legendarias. Operación Jaque, rescate de Ingrid Betancourt. Avanzamos en nuestro ranking. En el cuarto lugar Chile. Pero no se deje engañar. Chile posee, libra por libra, una de las fuerzas armadas más profesionales y modernas de toda Latinoamérica. Con un presupuesto que históricamente se ha beneficiado de la Ley Reservada del Cobre, una ley ya derogada, pero que durante décadas destinó un porcentaje de las ventas de cobre a la defensa, Chile ha podido realizar adquisiciones de armamento de primer nivel. Su presupuesto actual se mantiene robusto, superando los $5.000 millones, enfocado en la modernización y la interoperabilidad con estándares de la OTAN. La doctrina militar chilena ha sido históricamente influenciada por la escuela prusiana, lo que se traduce en una disciplina férrea y una planificación meticulosa. Sus fuerzas armadas suman alrededor de 80.000 efectivos, un número menor que otros países del ranking, pero altamente capacitados. Su principal carta de presentación es su armada. La Armada de Chile es, sin duda, una de las más potentes del Pacífico Sur, fragatas modernas de origen británico, fragatas modernas de origen holandés y una fuerza de submarinos de la clase Scorpen, de fabricación franco-española, que le otorgan una capacidad de negación del mar formidable. Su fuerza aérea no se queda atrás, operando cazas F-16, que son de los más avanzados de la región. Hay una historia que circula en los círculos militares sobre la pericia de sus submarinistas. Una daga silenciosa que acecha bajo las olas del Pacífico. En el tercer escalón del podio tenemos a un gigante que durante mucho tiempo pareció dormido en materia de defensa convencional, México. Con un presupuesto militar que ha crecido exponencialmente en la última década, superando los $11.000 millones, México ha despertado. Tradicionalmente, su doctrina militar era estrictamente defensiva y enfocada en asuntos internos. La brutal guerra contra los cárteles de la droga ha forzado una modernización sin precedentes y ha sacado al ejército a las calles, transformándolo en la principal fuerza de seguridad del país.
Este cambio ha sido polémico, pero ha incrementado la capacidad y la experiencia de sus Fuerzas Armadas de forma drástica. México cuenta con unas Fuerzas Armadas masivas, más de 270,000 efectivos activos, y una Gendarmería Nacional de más de 100,000 miembros. Su Fuerza Aérea no tiene cazas supersónicos de última generación, pero ha invertido masivamente en helicópteros, aviones de vigilancia y aviones de transporte. La Armada de México es quizás la joya de su corona. Ha desarrollado una capacidad de construcción naval, produciendo patrulleras clase Oaxaca y fragatas. Su control del Golfo de México y de la costa del Pacífico es cada vez más robusto, crucial para interceptar el flujo de drogas y proteger plataformas petroleras. Llegamos al segundo lugar, y aquí encontramos una sorpresa para muchos, un nombre que evoca nostalgia y un pasado de poderío: Argentina. Tras décadas de desinversión crónica y crisis económicas que dejaron a sus Fuerzas Armadas en un estado casi esquelético, Argentina está mostrando signos de un resurgimiento. Con un nuevo enfoque estratégico y un gobierno decidido a recuperar capacidades perdidas, el país ha comenzado un ambicioso, aunque incipiente, plan de reequipamiento. Su presupuesto, aunque todavía modesto en comparación con su PBI, ha visto aumentos significativos, superando los 4,000 millones de dólares y con planes de un Fondo Nacional de la Defensa para garantizar inversiones a largo plazo. El tamaño de sus Fuerzas Armadas, con unos 83,000 efectivos, no cuenta toda la historia. La clave está en la calidad y la formación de su personal, que mantiene una tradición de excelencia. El punto de inflexión fue la reciente adquisición de 24 cazas F-16 a Dinamarca, un salto cualitativo que devuelve a su Fuerza Aérea una capacidad supersónica que había perdido hace casi una década. A esto se suma la compra de aviones de patrulla marítima P-3 Orion y la intención de recuperar su fuerza de submarinos, trágicamente perdida con el Ara San Juan. Argentina está mirando al Atlántico Sur, a sus vastos recursos pesqueros y su reclamo sobre las Malvinas como el eje de su nueva estrategia de defensa. El dato curioso sobre Argentina es su avanzada capacidad en tecnología nuclear y de misiles. Y en la cima de nuestro ranking, sin ninguna duda, se alza el coloso de Sudamérica, Brasil. Con un presupuesto de defensa que supera los 22,000 millones de dólares, Brasil no solo lidera la región, sino que juega en una liga propia. Su gasto militar es mayor que el de todos los demás países de Sudamérica juntos. Pero no se trata solo de dinero. Brasil tiene una visión estratégica clara: consolidarse como una potencia global. Y su poder militar es la herramienta fundamental para lograrlo. Su doctrina no es solo defensiva, es una doctrina de proyección de poder, diseñada para proteger sus intereses en el Atlántico Sur, diseñada para proteger sus intereses en la Amazonía, y para respaldar su diplomacia en el escenario mundial. Las cifras son abrumadoras. Brasil cuenta con las Fuerzas Armadas más grandes de Latinoamérica, con más de 360,000 efectivos activos y una reserva de más de 1,300,000. Su ejército está en proceso de modernización con el programa Guaraní, que introduce vehículos blindados de fabricación nacional. Su Fuerza Aérea opera los cazas más avanzados del continente, los Saab Gripen NG, que incluso se ensamblan parcialmente en el país gracias a un acuerdo de transferencia de tecnología. Y su armada está construyendo submarinos. No solo submarinos convencionales de la clase Scorpène, sino que tiene en marcha el proyecto de un submarino de propulsión nuclear, el Álvaro Alberto. Cuando lo complete, Brasil se unirá a un club exclusivo de naciones con esta capacidad. Esta tenacidad para lograr la autonomía estratégica es lo que define el proyecto de defensa brasileño y su determinación para no depender de nadie. El dato poco conocido es que Brasil es uno de los mayores exportadores de armas de la región. Es un ecosistema de defensa completo. Hemos recorrido el ranking del poder militar en Latinoamérica, desde el Fénix colombiano hasta el coloso brasileño, pero el campo de batalla del mañana no se parecerá en nada al de hoy. El futuro de la guerra en nuestra región no se decidirá únicamente con tanques, barcos, aviones de combate. Una nueva era de conflictos está amaneciendo, una era definida por tecnología, la información, amenazas asimétricas. El próximo gran enfrentamiento podría no ocurrir en una frontera, sino en el ciberespacio, con un ataque que paralice la red eléctrica de una ciudad entera, el sistema financiero de un país. ¿Están preparados nuestros ejércitos para este nuevo paradigma? Los drones, vigilancia, ataque,
Están redefiniendo las tácticas militares a un ritmo vertiginoso. Son más baratos, no arriesgan la vida de pilotos y pueden permanecer en el aire durante días. Países como Colombia, Brasil, ya están invirtiendo en esta tecnología, pero la carrera apenas comienza. El control del espectro electromagnético, la guerra electrónica para interferir las comunicaciones y los sistemas de guía del enemigo, será tan crucial como el control del aire. Control del mar. Los soldados del futuro necesitarán ser guerreros, técnicos capaces de operar sistemas complejos en medio del caos del combate. La profesionalización, la educación continua serán la clave de la victoria. Además, los desafíos internos seguirán moldeando a las Fuerzas Armadas. El cambio climático traerá más desastres naturales y los ejércitos serán la primera línea de respuesta. Investigue, pregunte, cuestione, porque en este tablero de ajedrez geopolítico, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Suscríbete para más videos interesantes.